Ok, bueno, hoy es 26 de enero 2023. Vamos a revisar lo siguiente durante los próximos 30 minuticos. La importancia del acopio probatorio. Hablamos de elementos materiales de prueba, evidencia física en los actos urgentes. A propósito del asunto de Valentina Tres Palacios, en paz descanse esta jovencita, víctima el fin de semana, que apareció pues muerta y pues tiene consternada a la comunidad en estos momentos, como lo fuera el caso de Johnny el Leal, ya hace más de un año, también procesado por la muerte presuntamente de su señora madre y su hermano, que le hemos estado haciendo el seguimiento. Pues bien, en esta ocasión huelga la oportunidad para que ustedes pues entiendan esta dinámica de los actos urgentes. Miren, la verdad, el tiempo que corre es la verdad que huye. Si no se activa todo el aparato de investigación, seguramente se van a perder muchas evidencias. Y eso ocurre para cualquier delito que se cometa. Lo vamos a ver ahorita, entonces, en el transcurso de estos minuticos. Síganme por favor para que ustedes comprendan entonces, porque aquí voy a referirme seguramente al tema de los indicios o hechos indicadores cuando no se tienen testigos directos. Porque una cosa pues entonces son los testimonios de personas que digan que vieron, otra situación son las evidencias físicas. Entonces, lo difícil para un investigador y para el fiscal es cuando se tiene solamente el material de evidencia física, es decir, los elementos materiales probatorios que se puedan recoger dentro de las primeras 36 horas. De allí para allá las evidencias pierden muchas veces la importancia del caso para el esclarecimiento de los hechos. Entonces, ubiquémonos en la ley 906 de 2004, nuestro Código de Procedimiento Penal. En el artículo 205 indica la actividad de la policía judicial en la indagación e investigación. Los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones de policía judicial, me refiero en este caso los que están adscritos a la Fiscalía General de la Nación, que reciban denuncias, querellas o informes de otra clase de los cuales infiera la posible comisión de un delito, realizarán de inmediato todos los actos urgentes, tales como inspección en el lugar del hecho, inspección del cadáver, entrevistas e interrogatorios. Además, identificarán, recogerán, embalarán técnicamente los elementos materiales probatorios, hablamos de cadena de custodia, y evidencia física, y registrarán por escrito, grabación magnetofónica o fonóptica, las entrevistas e interrogatorios, y se someterán a la cadena de custodia. Sabe muy bien, el caso Simpson, Estados Unidos, se cayó por esta situación de las irregularidades que se cometen en la recogida de los elementos materiales probatorios, sobre todo de evidencia física. Cuando deba practicarse examen médico legal a la víctima, en lo posible lo acompañan al centro médico respectivo. Si se trata de un cadáver, este será trasladado a la respectiva dependencia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o en su defecto a un centro médico oficial para que se realice la necropsia médico-legal. Sobre esos actos urgentes y sus resultados, la Policía Judicial deberá
presentar dentro de las 36 horas siguientes un informe ejecutivo al fiscal competente para que asuma la dirección, coordinación y control de la investigación. En cualquier caso, las autoridades de policía judicial harán un reporte de iniciación de su actividad para que la Fiscalía General de la Nación asuma inmediatamente la dirección, coordinación y control. Hoy en día, la Fiscalía cuenta con un equipo de trabajo calificado, idóneo, competente, pero muchas veces también se cometen ciertas falencias en la recesión técnica de las que posteriormente los defensores explotamos y por allí se puede caer el caso. De allí que entonces advierto de antemano ese radicado que aparece allá abajo, 43.916, que he sido insistente hasta el cansancio, del 31 de agosto del 2016, de la magistrada doctora Patricia Salazar Cuellar, sobre la incorporación y valoración de las evidencias físicas. Hagamos un paréntesis. Lo que pasa es que ese caso es el del sastre Efren Camargo en Bogotá, un delito sexual. Y entonces la corte dice, después de que se debate en juicio la responsabilidad, encuentran fallas del ente acusador y se las hace ver. Dejan allí constancia de que muchas veces no, pues una cosa es la recopilación que se haga prístinamente o en estos actos urgentes y otra cosa es posteriormente cuando entren ya al juicio oral. Porque eso tiene toda una técnica ahora que los fiscales, los defensores, pues deben tenerla muy clara. Porque si no, no sé, defensor, si usted no sabe esto, no se meta en ese cuento, hermano, ni se ponga a experimentar allá, porque cometen cualquier clase de error garrafal que se le puede revertir en una cuestión pues contra los intereses de su prohijado. Miren, el programa metodológico dice, ¿qué dice el artículo 207 de la ley 906? El fiscal se reúne con los investigadores de policía judicial. Si el caso es complejo, hermano, pues inmediatamente monta un equipo más para poder entonces obtener resultados. Imagínense ustedes el caso Peche, el fiscal argentino que mataron acá en Cartagena. Una investigación de esa magnitud necesita, obviamente, unos policías judiciales sabuesos que tengan muy claro hacia dónde es que va direccionado, porque el programa metodológico que traza el fiscal es lograr los objetivos de su hipótesis delictual. Claro, la teoría del caso, la hipótesis del fiscal. Esas actividades van orientadas al esclarecimiento de los hechos. Y eso sí, sin que se violen derechos fundamentales. De allí que hay que tenerla clara que el fiscal tiene unas facultades. Para eso pues hay que mirar el acto legislativo 02 del 2003 que modificó pues el artículo 250 constitucional, y entonces hay que tener en cuenta esto de cuando se limitan derechos fundamentales a pues que sean de meridiana o de alta lesión, pues ya tendrá entonces que solicitarse la autorización, esa es a un juez de control de garantías, pero el fiscal, según la ley 906, tiene unas facultades que le permite realizar diligencias o sin que
necesite la orden del juez de control de garantías, pero hay otras donde haya restricción de garantías que sí requieren inmediatamente la autorización del juez de control de garantías, y posteriormente el juez de control de garantías tiene que verificar esa legalidad. O también puede realizarlas sin la autorización del juez de control de garantías, pero deben ir posteriormente a ese control de legalidad del juez de control de garantías. De todas maneras, esa figura del juez de control de garantías en ese sistema procesal penal actual es de significativa importancia para los intereses del proceso, del debido proceso y de su legalidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo esencialmente? Esclarecimiento de los hechos. Según nuestra constitución política, hablamos de los actos. Las personas cometen unos hechos que pueden considerarse o calificarse infringiendo la ley penal. Entonces, actos, es decir, una conducta que se exterioriza, se materializa, como por ejemplo que se mate a una persona. Entonces, el matar a otra persona pues activa de oficio, ni siquiera requiere querella, sino que inmediatamente se activa. Este es el caso de la joven ahora Valentina Tres Palacios. El domingo, 2, 3 de la tarde, encuentran esa maleta dentro de un chute de basura en el sector de Los Cámbulos, comprensión de Fontibón, Bogotá, y prenden las alarmas. ¿Qué pasó aquí? Inmediatamente van la Policía Nacional, es la primera que aborda, es el primer respondiente, así se llama. Entonces acordona el lugar, pero avisa a la Policía Judicial llega, el carro, el vehículo que aparece, laboratorio de criminalística, se presenta y realiza en el lugar o traslada esa maleta con el cuerpo de la víctima para el Instituto de Medicina Legal a hacerle la correspondiente necropsia. Esa necropsia, como les dije ayer, es un mapa que es muy importante porque son evidencias físicas que tiene el cadáver. El cadáver da una lectura prioritaria, esencial. Restos, fluidos corporales, evidencias físicas que deben recogerse por parte de la Policía Judicial y embalarse técnicamente. Entonces, que fue muerte por asfixia mecánica, o sea, estrangulamiento. Bueno, que hacen la necropsia y entonces van a encontrar los fluidos corporales, la sangre se envía al laboratorio para determinar si hay metanol, si hay sustancias alucinógenas, etc. Es decir, el cuerpo tiene evidencias, por eso el médico forense debe ser muy calificado a la hora de revisar ese cuerpo. Encontrar restos en las uñas para una posible inferencia de una pelea. Muchas veces las damas se rasgan el tejido corporal de su victimario y allí hay evidencia. Si ahora este señor lo capturan, lo trasladan, ese cuerpo de ese señor también es un mapa de evidencia que hará una correspondiente lectura víctima-victimario. Allí eso es muy importante. Entonces, resultados de evidencia física que se mandan al laboratorio forense para el ADN, por ejemplo. Entonces ya ahí se activa. Es decir, en este caso, por lo menos, de lo que hemos visto en redes sociales, pues no sabemos qué ha hecho, pues obviamente todavía no se han dado a conocer públicamente los resultados de la investigación. Lo harán en el momento cuando a este señor que ya está aquí en Colombia, mañana, hoy por la tarde, no sé cuándo, dentro de las 36 horas, porque recordemos que capturado están corriendo los términos, 36 horas, para dejar a disposición de un juez de control de garantías para que legalice la captura, impute los cargos y dicte medida de aseguramiento. Eso ya
Entonces están corriendo el tiempo en la recopilación de esas evidencias físicas como actos urgentes por parte de la Policía Judicial en coordinación del fiscal. El discovery, o sea, el descubrimiento de los elementos materiales de prueba y evidencia física. Individualizar al autor o sus partícipes y evaluar los daños causados y prestar asistencia y protección a las víctimas. Ese es el papel constitucionalmente que tiene la Fiscalía General de la Nación. Entonces, miren pues cómo pues se va enrutando, encauzando una investigación en actos urgentes. Entonces ya va cogido de la mano el fiscal con la policía judicial, el equipo, están trabajando, bueno, listo, entonces hay cámaras. El testigo silente, miren ustedes, eso es muy importante, testigo silente, así se denomina. Las cámaras que hay en el aeropuerto seguramente están siendo objeto de estudio para trazar una trayectoria en cuanto a en tiempo, ¿no? Porque les decía yo que la necropsia médico-legal permite establecer la rigidez cadavérica y así mismo entonces el intercrímenes, ese recorrido, como lo hiciera, y ustedes que han visto de pronto en el caso de Johnny el Leal, cuando el fiscal, doctor Mario Burgos, bueno, aquí yo no voy a ser hoy sarcástico, pero el doctor Mario Burgos presenta eso allá cuando se hizo la imputación de los cargos, que las evidencias, obviamente que tenían todo ya sus elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos por su personal. Igual hizo con lo de Peche. Vimos la audiencia pasada con los dos sujetos estos que aceptaron cargos y bueno, listo, hasta ahí. Pero como los Johnny Leal no, ahí le van tan largas. Mañana es que continúa esa preparatoria en el decreto de pruebas. Este señor, el caso, el gringo, John Paul, este señor dice que él no, nada tiene que ver, que él no es. Bueno, hay que darle la presunción de inocencia, eso sí, lo he dicho aquí, se lo sostiene a cualquiera. La persona tiene derecho a no autoincriminarse, a guardar silencio, que le prueben. Es que esa es la función de la Fiscalía General de la Nación, recopilar los elementos materiales de prueba y presentarlos ante las autoridades judiciales competentes. Por eso entonces en la imputación pues le descubren a ver si acepta cargos, si no los acepta pues sigue la fase siguiente, o puede llegar a un preacuerdo después con la Fiscalía, obteniendo una reducción de pena, porque pues en este sistema eso existe, justicia premial, cosa que no aceptó Johnny Leal y que se queda en la pelea allá. Pero como paréntesis, es que cuando no hay testigo directo, la cosa para demostrar el fiscal tiene una connotación mayor, una responsabilidad mayor. Tiene, como en el caso de Johnny Leal, pues va a presentar todas esas evidencias físicas conforme a esos criterios que recomienda la 43916 del 2016 de la doctora Patricia Salazar, porque se tiene que construir en juicio oral los indicios, los hechos indicadores. Entonces, en este caso de la influencer, hombre, mi sentido pésame más sincero para su familia, realmente, porque es triste que a uno lo asesinen, lo echen en una maleta y lo tiren a un chorro de basura, hermano. Eso no se hace ni con un animalito, por Dios. ¿Qué clase de persona es esa? Ayer lo dije. Bueno, la crueldad, esta situación analizada por Arthur Schopenhauer, por el filósofo Federico Nietzsche. ¿Cuánto no han hablado de esta situación, de esta humanidad? Que pues ese es el comportamiento humano. Pero como nosotros venimos del Australopithecus,
venimos todos en esa cadena evolutiva, todavía tenemos parte cerebral de ese animal. Somos animales racionales, pero hay un asunto de amígdala en el cerebro que muchas veces la persona reacciona instintivamente y después piensa. Es el ser animal. Esos son los rezagos que traemos, según la teoría de Charles Darwin, en la cadena evolutiva del mono hasta ahora los bípedos, el ser humano de hoy en día, que en esa consecución pues habrá que entender que tiene mucho que ver en este tema de la conducta humana. Ya eso es parte de nosotros que nos gusta el tema de la criminología, que estudia pues es al delincuente. Entonces mirándolo desde ese punto de vista, insisto, le damos la presunción de inocencia al compañero sentimental, pero resulta de que, mire, uno escucha en redes sociales, es que hermano, él lo conoció por Tinder, esa cosa, hermano. Yo les hablaba el otro día de la estafa, TIS, para que usted no sea víctima de las estafas. Realmente, mire, las estafas emocionales, el estafador de Tinder, bellacos que aparecen por ahí en estas redes sociales maquillados, usted no sabe si ese perfil que aparece allí es porque todo lo maquillan, se quitan las canas, se quitan las arrugas, aparece una persona completamente diferente, pero están buscando cómo explotarlo a usted sexualmente y físicamente. Por eso les decía ayer, caras vemos, pero enfermedades mentales no se ven. Eso es allá en ese recuerdo de cabeza que tienen las personas. Bueno, yo no sé. De todas maneras, pues cualquiera está hoy en día con este tema de las redes sociales. Pues bueno, hasta yo, ¿por qué no voy a decir que hasta uno ha tratado por ahí de entrar en Badoo, Tinder, no sé, Taquete, no sé qué cosa? Mucho cuidado. De todas maneras, es lo que quiero decir. Pero hay aquí indicios que este señor compró varios pasajes para burlar las autoridades. Claro, es que lo cogieron en Panamá porque sé muy bien que tenemos un convenio con Turquía y hay vuelo directo Bogotá, Panamá, Estambul, porque yo hice ese tramo. A este señor lo cogieron allí en Estambul, listo para entrar a abordar vuelo para Estambul, pero había comprado, tengo entendido, me atengo a lo que aparece en las informaciones de las redes sociales, que tenía pasaje para otras partes, despistando a las autoridades, que encontraron el celular en el aeropuerto. ¿A qué hora salió por el aeropuerto después de que encuentran el cuerpo de la joven? Todo eso, esa secuencia. Ya hay cámaras, por eso habla del testigo silente, cámara de grabación, porque como les dije que Caracol en estas personas periodísticas investigativas, y entonces ya fueron allá el mismo día, el CHU, mostraron el CHU, les decía lo de que la cartera, que entonces el otro le decía que por qué, si estaba acordonado, que no sé qué. El investigador entrevistó a dos personas curiosas que estaban paradas en una puerta allí. ¿Y usted qué vio? ¿Y qué supo? Claro, hay personas que podrían estar allí en el sector filmando y aparece una cámara. Entonces el investigador muestra, hay una cámara, esa cámara, él decía precisamente eso, que no se sabía si las autoridades se habían venido por ella, ya las tienen en su mano porque ayer vi un carro que aparece allí, bajan una maleta y la tiran en ese chute. Entonces, evidencias demostrativas, eso es importante. Las cámaras en el aeropuerto, ¿por qué el celular aparece allí de la joven tirada en una caneca de basura también? La información que aparece en WhatsApp, no, esto también es muy importante, tanto de la víctima como del victimario. Claro, dicen que él apenas se dio a conocer, le encontraron el cadáver, pues se borró el mapa, no volvió a salir por las redes sociales y
paticas que te cogen, maestro, que no te veo. Pero afortunadamente la justicia, la policía, fueron hasta allá y lo trajeron. Claro, es que lo que espera la comunidad es una intervención oportuna. Actos urgentes. Entonces la policía judicial ya debe estar con su equipo de trabajo presentando el caudal de elementos materiales de prueba para presentar la imputación de los cargos. Decirle, bueno, aquí aparece esto. Así como en el caso de Johnny Leal. Le quedará al señor decir si acepta o no los cargos. Si continúa con esto, si se da por confeso, entonces ya le impondrán una sentencia con la rebaja correspondiente a que tenga derecho de acuerdo a esta justicia premial. Si no, déjese la pelea completa como la está haciendo Johnny Leal. ¿Está en su derecho? Sí, claro. Acá todo el mundo está en su derecho de declararse inocente, que le demuestren lo contrario. Claro que es ventajoso ver que si se encuentra responsable, pues ya los beneficios se van reduciendo según las etapas, porque el sistema está diseñado o fue diseñado en su oportunidad con un fin de política criminal que es evitar que fueran a juicio oral, por el desgaste que eso implica, el costo para la justicia en cualquier parte del mundo. Entonces, eso se impuso y de esa manera, entonces decir, bueno, acepte los cargos porque lo podría hacer. Ahora, miren ustedes, por ejemplo, si en esas audiencias de imputación de cargos hay, de acuerdo a, como lo dije ayer, el estándar es de inferencia razonable, el estándar de prueba, que es diferente al estándar de acusación, que es con probabilidad de verdad, mientras que en juicio ya es el estándar del convencimiento más allá de toda duda, desvirtuada la inocencia. Entonces, pero no quiere decir ello que ese estándar de inferencia razonable, cuando dicen pues que tengo estos elementos materiales de prueba, esta evidencia física que están indicando de que usted es autor o responsable de esa conducta punible, entonces hablan de los hechos jurídicamente relevantes, su conducta incurrió en el feminicidio agravado en este caso, además de eso por ocultar o tergiversar elementos materiales de prueba. Son dos delitos. Algo así parecido, no feminicidio para Johnny Leal, porque le metieron fue homicidio agravado en concurso homogéneo y alteración de la escena del delito. Pero en este caso, hablan de feminicidio agravado. Recuerden a María Elvira Celis, que ella dejó pues planteado para el 2015 por ese asunto ocurrió en el 2012, ese homicidio grave contra esta dama por parte de Javier Velasco, que purga una pena en la cárcel de Tramacuba, Valledupar, con otros delincuentes allí que les decía el día de ayer están allá, por delitos que tuvieron su connotación nacional también en su momento. Entonces, les decía que si no acepta los cargos, pues entonces tendrá la continuación más adelante para que se demuestre en juicio. Pero entonces, con esa inferencia razonable, ese estándar de prueba, lo que si acepta los cargos allí, entonces se lo pasan a un juez de conocimiento para que imponga la sentencia y él se va a mover dentro de unos cuartos. Y además de eso tiene que evaluar el juez de conocimiento si esos elementos materiales de prueba efectivamente establecen esa responsabilidad, porque tanto para la aceptación de cargos como los preacuerdos, el juez de conocimiento cuando dicte sentencia tiene que estar plenamente convencido de que esos insumos probatorios están estableciendo esa responsabilidad, porque lo contrario, pues nada, eche para atrás cualquier aceptación de cargos cuando no hay elementos de prueba. Por eso el fiscal en esta ocasión pristinamente, con ese recaudo de actos urgentes, pues seguramente tenga unos insumos que le permitan dar el estándar, seguramente si acepta los cargos, de ese convencimiento más allá de toda duda.
porque puede ser que en ese trabajo de equipo, eficiente, idóneo, rápido, dejando ese aforisma que se dice que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Corra. Y nada es inescrutable, lo he dicho por ahí en un video anterior, sino investigaciones mal llevadas. Investigadores y fiscales incompetentes, los hay. No voy a decir en general, pues son funcionarios que ya tienen la experiencia, obvio. Pero a veces pasa que en esa marcha suelen, por carga de trabajo, qué sé yo, suceder eso. Es que mire que ahora con el sistema de la virtualidad, por eso yo soy enemigo de eso. Caramba, esto no debimos haber entrado a la virtualidad. Yo prácticamente estoy en estos momentos relajado, yo no quiero litigar, porque a mí me aburre entrar a una audiencia virtual. Un juicio que tenemos ya 2 años, un testigo por ahí cada 2 meses, y en esas audiencias que son una mamera entrar y que si entendió, que no entendió, que muestre la cédula, que no sé qué, que se apagó, que espere, que cayó el internet. Que, escúcheme la expresión, mamera. De esto, por eso, en el caso de Johnny Leal, que lo dijo el doctor Burgos, listo, si vamos a ir a juicio que sea presencial, chévere, listo, así debe ser. A ver, que sea presencial y que todo el público que quiera ir allá observe. Así es. Entonces les decía que es que mire, desafortunadamente, con tanto palo a la rueda que se le pone, los fiscales a veces se enojan. Que porque no aceptó los cargos, que porque no se hizo un preacuerdo. Pero es que, insisto, cada uno tiene derecho a no autoincriminarse, a guardar silencio. Y no pregúntele a Uribe. No iba a ser sarcástico. Bueno, obviamente que hay unos que tienen los abogados, el pool de abogados, mejor business. Ahora es que Abelardito de la Espriella se retira del litigio y se va a dedicar a negocios. Bueno, chévere. Entonces uno dice, bueno, pero el de a pie, ese por allí que le ponen es el defensor público, y un defensor público hasta cuello hasta aquí, hasta el cuello de trabajo. A esas defensas calificadas me pregunta Miguel, pero pues yo lo primero que le digo, hermano, tiene con qué pagar para poner un equipo de trabajo a investigar, tiene plata para pagar un psicólogo, tiene plata para esto. Porque ahora las defensas es de plata, de que uno tiene que poner a trabajar investigadores privados. No somos el fiscal, que el fiscal relajado porque tiene todo el equipo a su disposición, medicina legal, los investigadores, pero los defensores, pregúntale entonces a los defensores públicos, ¿cómo están? ¿Cómo hacen? Por ahí el otro día me decía una colega, no hermano, nosotros estamos tratando de no ir a juicio, muy rarito por ir a juicio. Y entonces uno dice, bueno, pues difícil, ¿cierto? Porque hay gente que es inocente, en realidad es inocente. Yo lo sé, yo he atendido personas que considero que han sido inocentes. El caso de Guido Valderrama fue de los primeros que llevé. Ese señor lo llevaron fuimos hasta juicio, pero lo capturaron y ese está en YouTube. Allí está, en el canal de Telepacífico hice un documental con ese caso de Guido Valderrama. Se llama La Ley de los Héroes, el número 8. Si quieren consultar, ahí aparece en YouTube. Un vendedor de Fruber en la Galería Santa Elena. El señor lo cogieron y aparecen en la prensa. Cogieron el jefe de la banda de apartamenteros de Cali. Y el señor aparece ahí en la prensa, publicado. Después duró 8 meses detenido acá en una estación de policía, hasta que lo pasaron por cupo hasta la cárcel de Villahermosa, que Hermosa no tiene nada. Después llegué yo, habían pasado 2 abogados, no, pues que negocié, que mejor acepte, que no sé qué, que preacuerdo. Yo soy inocente, decía el señor. Digo, bueno, yo le creo. Deme pruebas.
estaban involucrando en un caso de un asalto acá de un cocorico de Pampalina, un barrio del sur de Cali, que había sacado la caja fuerte, la había bajado y se la había echado al hombro. Había un testigo de retrato hablado de una mesera. Ese señor nada tenía que ver con eso, absolutamente nada. Para empezar, demostré en juicio oral que tenía doble hernia y llevé al médico. Para demostré también en juicio oral que el señor, a la hora en que ocurrieron los hechos, un domingo en la noche, él estaba en una casa de recreo por allá, aquí saliendo de Cali, con su familia. El señor es vendedor de Fluver, o sea, tiene una bodega de venta de frutas y verduras en la Galería Santa Elena. Que era un taxi que se lo manejaba otro señor, y ese sí era el que tenía como problemas. Y por ahí entonces los investigadores hicieron un seguimiento y dijeron, no, pues el señor, mire, la equivocación del juez de garantías cuando lo puso preso es que el señor es como los gatos, de día es una cosa y de noche es otra. Y con esa diferencia razonable detuvieron a ese señor, lo tuvieron preso porque era el jefe de la banda de apartamenteros de Cali. Nada tenía que ver ese señor. Salió absuelto en primera instancia y hasta la fiscal aplaudió porque realmente no había nada que hacer con ese señor. Y la fiscalía me decía, Miguel, pero ¿por qué no llegamos a un arreglo? Mira, preacordemos. Yo, pero ¿por qué si el señor está diciendo que es inocente? ¿Cómo se va a echar la bendición de algo que no ha cometido? Y efectivamente salió. Ahí está peleando, es una demanda contra el Estado, que eso, quién sabe cuándo irá a terminar eso, porque ya lleva años andando y andando y andando, como pasa todo en este país. Y el señor pasó las duras y las maduras, porque el señor le cerraron las cuentas bancarias, los créditos, en fin, casi pierde su esposa, sus hijos, etc. Detenido primero en una estación de policía, con todo eso que están conociendo ustedes hoy en día, de esas personas que pasan en las estaciones de policía sufriendo allí en una montonera, con todas las violaciones de derechos humanos, y después pasar a la cárcel. Bueno, allá al menos tenía la visita de la mujer, la visita del abogado y tenía la alimentación que le daban allá. Para después decir, ay señor, perdone, nos equivocamos con usted. Toda persona tiene derecho a la no autoincriminación y a que se defienda. Por eso entonces yo insisto aquí, pues el caso de Johnny Leal, respetable, sí. Tiene su abogada defensora y ahí va. Y este señor ahora, pues habrá que mirar qué va a pasar. Independientemente de eso, pues obviamente el trabajo que tiene la fiscalía y la responsabilidad que tiene es armar los cargos y perseguir el delito y al delincuente y tratar de demostrar que esa persona, ese es su rol. Cada uno tiene su rol: el rol del fiscal, el rol del Ministerio Público, el rol del juez y el rol del defensor. Todos tenemos un papel diferente en este sistema procesal que es la ley 906. Bueno, eso quería complementarles hoy, no les hablo más. Hasta aquí apenas. Espero que esto les sirva. Miren entonces ustedes este asunto ahora con este caso, los indicios, hechos indicadores de los que hemos ido revisando acá, y con eso pues pueden plantear un caso, una hipótesis delictiva. Es el primer sospechoso, claro, como hemos observado pues en estas redes sociales de lo que hasta ahora se ha dado a conocer allí. Esperemos a ver entonces cuando el fiscal lo presente en audiencia pública, hoy o mañana seguramente. Y pendiente entonces mañana, 8 de la mañana, el caso de Johnny Leal. Esperemos que sí se realice esa audiencia, porque esa es la última fecha que fijó la juez de conocimiento. Ya irá a colocar otras fechas. Si mañana termina esa audiencia preparatoria y queden firmes, si no se apela, entonces fecha para juicio oral de ese caso de Johnny Leal. Y ahí veremos entonces qué es lo que va a pasar. Ok, chao, chao.